Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Disfrutaron ese periodo de alabanza y adoración? Estuvo especial, ¿verdad? Qué bueno que tenemos un equipo de alabanza y adoración que nos ayuda a entrar y conectarnos para recibir lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en este día. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de octubre. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de hablarle a la iglesia, por esta oportunidad y esta responsabilidad. Y preparando todo esto, bueno, he orado a Dios para que Dios tenga una palabra para cada uno de nosotros. Y el tema que hoy nos toca es un tema, es una frase, el nombre del tema es una frase que la hemos escuchado mucho, y quizás desde niños, o cuando estamos en la escuela, o en distintas situaciones, y quizás nos va a traer recuerdos, quizás nos va a llamar la atención. Entonces, vamos a comenzar. El tema se llama Abre tu boca, ¿verdad? Abre tu boca. Cuando ustedes escuchan abre tu boca, ¿qué recuerdan? Cuando de repente su mamá le decía, abre tu boca, muchacho, cuando estaban pequeños, ¿verdad? O las madres que recuerdan ahorita y le dicen a sus niños, abre tu boca, para darle alimento, ¿verdad? Para llenar su boca, para darle alimento. O de repente cuando se le está pidiendo una respuesta a un muchacho y le dice, pero abre tu boca, habla. O cuando el maestro quiere que los estudiantes respondan, pero abran sus bocas, ¿verdad? Entonces, esa expresión, abre tu boca, no es solamente abrir la boca, evoca muchas situaciones. No es solamente la acción física de abrir la boca, sino qué es lo que está detrás de esa acción, ¿verdad? Vamos a orar en este momento para que sea Dios el que tome el control de este periodo. Señor, en este momento quiero agradecer por cada uno de mis hermanos que están acá. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nosotros, que prepare nuestras mentes y nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es el mensaje que tú nos quieres dar. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres darnos que debemos poner en práctica en la semana y en nuestras vidas? Te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, como le hacía la pregunta, ¿qué pienso o siento cuando me dicen, abre tu boca? ¿Verdad? ¿Qué pienso o siento cuando me dicen, abre tu boca? ¿Ves? Como les comentaba, algunos, como dice la imagen de la niña aquí, ahí en esas letricas que no se ven, dice, en boca cerrada, no entran moscas, ¿verdad? O de repente en algún momento se está explicando una clase o hay una situación, ¿quién quiere hablar? La gente de una vez, no, yo no, ¿verdad? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hablar? ¿O por qué no quiero hablar? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra condición actual? ¿Verdad? Cuando nos preguntan eso, cuando se nos pide que hablemos en ese momento. ¿Qué es nuestra condición actual? Si ahorita en este momento se le pidiera a alguien hablar, que explicara su razón, la razón de su fe en este momento, de repente si hay muchos en el grupo, todos esperan que sea otro el que se levante, otro el que diga, claro, siempre está el sanguíneo que levanta la mano y ese sí quiere hablar, ¿verdad? Ese sí quiere hablar. Cuando me pregunto, ¿cuál es nuestra condición en el momento que tenemos que hablar? Porque llegan circunstancias en la vida de todos nosotros donde es necesario, o en la vida de un grupo de personas, o en la vida de una familia, de un grupo de trabajo, donde es necesario abrir la boca, ¿verdad? Y nosotros vemos la situación que pueda estar pasando y
las dificultades que puedan estar surgiendo, los problemas que se pueden estar creando, y nosotros estamos viendo y probablemente tenemos algo que decir. Probablemente todos tienen algo que decir, pero la gente no abre la boca. O sea, la gente no abre su boca para decir algo. Y esto nos lleva a pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque algunos argumentos dicen somos callados. Otros hablamos de más, ¿verdad? Otros dicen, no, yo a veces hablo de más y entonces voy a hablar cosas que no son. Yo me conozco. Entonces, yo mejor me quedo callado. Otros dicen, oye, quiero hablar, pero no puedo, ¿verdad? Me da pena, me da miedo. A algunos le da miedo el ser sometido a la vergüenza pública, al escarnio público, a que tus ideas o lo que tú tengas que decir no sean aceptadas por el grupo, no sean aceptados por aquellos que tienen que escuchar. Entonces, y así otras situaciones más. Entre las situaciones puede estar la persona del que es prudente, ¿verdad? El que es prudente y está esperando ver el desenlace de la situación y esperando el momento oportuno para hablar. Esa es una buena condición también. Y como que se pasó una de más. Ajá. Pero ¿por qué debemos hablar nosotros? ¿Por qué debemos hablar hoy? ¿Por qué debemos hablar en las distintas situaciones donde nosotros estamos? Yo quiero hacer unas preguntas de reflexión hoy que son básicos en nuestra fe, básicos en la enseñanza y en la doctrina que tenemos en el Evangelio, ¿verdad? ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? ¿Quién es el representante de Dios en la tierra, hermano? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Es el representante de Dios en la tierra. ¿Y qué dice nuestra enseñanza? ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿O qué es la iglesia cristiana? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies. Somos los que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que la necesitan. Nosotros hoy vemos la situación mundial, no solamente por fijarnos en Venezuela, pero si vemos la situación mundial, una situación mundial caótica, ¿verdad? Y donde cada vez la crisis moral es mayor. Ayer las mujeres tenían un compartir, un grupo de mujeres tenían un compartir y mi esposa me comentó sobre la situación que se está viviendo en Estados Unidos con respecto a la crisis moral que hay en Estados Unidos. Y eso no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, ¿verdad? En África, en Latinoamérica, ¿verdad? Una crisis moral, ¿verdad? Una crisis donde nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo, representantes de Dios en la tierra, tenemos que quedarnos callados ante esa situación, ante la situación de injusticia, ante las distintas situaciones que nosotros vemos alrededor. Cada vez que estamos en un grupo, lo que escuchamos es de los que están alrededor es crítica, 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 y casi nunca se escucha una voz que se levante y diga, hay solución. Pero la solución está poniendo los ojos en Cristo, autor y consumador de todas las cosas. Entonces Dios nos dice a nosotros, abre tu boca, iglesia, mi iglesia, abre tu boca, porque en esos grupos de familiares, en esos grupos de trabajo, en esos grupos de amigos, de compañeros de equipo, en esos grupos tenemos que abrir nuestra boca y no sumarnos a esa cantidad de opiniones negativas y de palabras de desastres y de palabras de destrucción, no sumarnos a eso, sino decir, hay una noticia importante que tienes que saber, hay una oportunidad,
Porque quiero decirles que cuando nosotros hablamos y nos vemos como la iglesia de Cristo, déjeme decirle que si usted estudia la historia de la iglesia cristiana nace en un periodo de mucha intensidad y lucha política, y de mucha intensidad y lucha religiosa, y de mucha barbarie. Y la iglesia cristiana nace ahí y fue perseguida, pero impactó de ahí en adelante, impactó la vida de toda la humanidad de una forma tal que inclusive provocó el desarrollo que actualmente tenemos, por la forma de pensar que cambió, por la manera como el pensamiento cristiano impactó en la humanidad y lo hizo más humano, lo hizo más sensible, lo hizo más conforme al corazón. Porque entonces Satanás se levanta con sus secuaces, por decirlo así, un montón de políticos y leguleyos que levantan un conjunto de normas y políticas que la hacen vigente para ir en contra de la palabra de Dios. De que la palabra de Dios no se profese abiertamente, de que la palabra de Dios no se diga en las escuelas, de que las palabras de Dios ni siquiera usted tenga el derecho de decirle a otra persona, hablarle sobre la palabra de Dios, porque si no usted es acusado. Gracias a Dios aquí en Venezuela no hemos vivido eso todavía, y hay algunos países donde esa persecución todavía no está, pero ya esa persecución ya los tenemos cerquita. Ya estás arriba de nosotros, en los países que están arriba de nosotros. Tarde o temprano, como nosotros nos gusta adoptar las modas de otros países, y sobre todo de los países que tienen poder económico y que tienen, tarde o temprano, llegar aquí también. Por una o por otra, por capitalismo o por comunismo o por socialismo, llegará la lucha en contra de la palabra de Dios, porque el cristianismo no tiene que ver con ninguna de esas ideologías. El cristianismo es la ideología o es la doctrina del reino de los cielos, la que tenemos que nosotros hablar cuando abrimos nuestra boca, profesar cuando abrimos nuestra boca. Porque de una u otra corriente, todas van en contra de la palabra de Dios, de la enseñanza abierta de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debemos hablar? ¿O por qué en ciertas circunstancias nosotros debemos levantar la voz? Porque somos el pueblo de Dios, porque somos representantes de la iglesia de Cristo, porque somos lo que de alguna manera tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la podemos sacar cuando abrimos nuestra boca. No el que no cree en Cristo, no el que no está formado en la palabra de Dios, no el que está formado en ideologías humanas, no, nosotros que estamos formados en la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros hablamos, la palabra de Dios nos dice, ¿por qué debemos hablar? Hablar por los que no pueden hablar y defender los derechos de los desamparados, ¿verdad? Eso está en Proverbios 31:8 para que lo quiera buscar. Y habla más acerca de eso. Lo que pasa es que no puedo poner todos los capítulos acá, ¿verdad? Tomo un extracto, ¿verdad? Hablar por los que no pueden hablar. Hay mucha gente que no puede hablar, que tiene miedo. O sea que cuando en una reunión, en un grupo donde hay una persona que lleva la voz campante y es una persona agresiva con su forma de hablar, todos los demás se intimidan y no pueden hablar. ¿Verdad? Pero usted tiene que llenarse, uno tiene que llenarse de valor en ese momento. Y si uno tiene la palabra de Dios en su boca, llenarse de valor y decir, un momento, difiero de su opinión. Esto es así. Y expresar la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios corra, ¿verdad? Dejar que la palabra de Dios inunde los espacios donde nosotros estamos. Si ellos hacen caso, porque puede darse la posibilidad de que hacen caso, vendrá la bendición. Pero si no hacen caso, no correrá por cuenta nuestra, como le dijo Dios a Ezequiel, como le habló el Señor a Ezequiel, ¿verdad? Si tú no hablas, tú que eres el atalaya, si tú no hablas, él morirá por su causa, pero de ti demandará de su sangre. Pero si tú te doy la palabra y hablas y él no acepta, bueno, correrá por él su sangre, pero tú habrás salvado tu vida. Tremendo, ¿no? Tremenda responsabilidad. ¿Ves? La responsabilidad que tenemos nosotros, porque es que fuimos llamados a un cuerpo, a un grupo, pudiéramos decir, escogidos, o sea, a un grupo selecto. Nos escogió de antemano. Pero no nos escogió de antemano simplemente para que simplemente dijéramos, soy cristiano, chévere, no, sino es porque tenemos
una tarea que hacer. Y hoy en día, cuando la situación está difícil, es ahí donde nosotros tenemos que agarrar los principios que están en la palabra de Dios, que nos han permitido vivir a nosotros, que nos han permitido echar adelante en toda esta situación y que hemos vencido, decirle al otro que puede vencer también, que puede salir adelante. Entonces, el Salmo 81:10 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. ¿Verdad? Te llenaré la boca para satisfacer tus necesidades. No solamente las necesidades de alimentos, las necesidades de salud, sino también las necesidades, esa necesidad que está como cristiano adentro, el Espíritu tocando a tu espíritu y diciendo: habla, habla, abre la boca, para que esa necesidad de hablar sea satisfecha también. Porque Él dice que Él llenará nuestra boca. Es Dios el que hace esa promesa. Cuando usted crea que no tiene nada que decir, Jesús le dijo a sus discípulos: no te preocupes por lo que tengas que decir cuando tengas que comparecer entre los poderosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que enviaré sobre ustedes pondrá palabras. ¿Verdad? Esto se escribe como 800 años antes de que Jesús declare eso. ¿Verdad? Y cuando Jesús lo dice, lo reafirma. Y la historia que vemos en el Nuevo Testamento lo confirma, ¿verdad? De personas que en el momento determinado se pararon y hablaron. Y Dios puso palabras en su boca. O sea que Dios puede poner palabras en la boca de nosotros cuando estemos en las distintas situaciones que necesitemos hablar. Dios puede poner palabras en nuestra boca. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué es lo que escuchamos cuando estamos ahí? Moisés fue un hombre preparado, estuvo bien preparado, pero Moisés, por una situación de no saber qué hacer con su vida cuando descubre que él es hebreo, ¿verdad? Y que los egipcios estaban maltratando a su pueblo, mata a un hombre y sale huyendo. Y después de eso dura 40 años en el desierto. Y después de 40 años en el desierto, Dios se le aparece y le dice: yo yo te estoy escogiendo a ti en este momento para que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo de ahí, porque tú vas a ir a hablar con Faraón y le vas a decir que tú vas a sacar el pueblo de ahí, porque Dios te está mandando. Imagínese Moisés en ese momento. Lo primero que Moisés entra con sus luchas personales. Oye, si a mí me están buscando es para matarme allá, para ponerme preso y matarme, ¿verdad? Y lo otro es: oye, yo soy un príncipe fracasado, yo salí huyendo de Egipto. Me imagino que pensaría también: yo ahora lo que soy es pastor de ovejas. ¿Qué voy a hacer yo allá? Y le: no, Señor, búscate a otro. Yo no puedo. Yo no puedo porque desde hace tiempo yo no sé hablar. No es desde ahorita que tú estás hablando conmigo, sino desde hace tiempo yo no sé hablar. Imagínense tremenda excusa agarró Moisés ahí. Un hombre preparado para dirigir ejércitos diciendo que no sabía hablar. Pero bueno, cada quien se busca su excusa, ¿verdad? Cada quien puede buscar la que quiere. Y bueno, Moisés, un hombre mayor ya, pasado 40 años en el desierto, echa de mano de una y dice: no, mira, Señor, es que yo no sé hablar desde niño, eso me pasa, a mí se me traba la lengua, yo empiezo a hablar en público y la lengua se me enreda. Muchos podemos decir así. Yo empiezo a hablar en público y me empieza a temblar la garganta, las manos me tiemblan. Y es verdad, tenemos dificultades, pero el Señor le responde esto y dice: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo? Al que ve con claridad y al que no puede ver. ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, porque si el problema tuyo es la boca, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. ¿Ves? Entonces, un hombre mayor, un hombre entrenado, un hombre capacitado, apartado
de su enseñanza ahora en el desierto, viviendo una vida tranquila, por allá en el desierto, con su esposa, su suegro, paseando por ahí por todo ese desierto, ¿verdad? Y le toca, y Dios lo llama para que haga esa tarea. Y bueno, saca las excusas, pero Dios le dice esto: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Si el problema suyo es la garganta que le tiembla, Dios va a estar con su garganta. Si el problema es que a usted se le van las palabras, no se preocupe, que Dios se las va a poner. Que Dios le va a poner las palabras que usted tiene que decir para que proclame lo que tiene que proclamar en las distintas situaciones donde usted esté. Porque la sabiduría de Dios tiene que correr en los distintos espacios y somos nosotros los encargados y los responsables de llevar esa sabiduría, esa palabra de Dios. Entonces, quizás puedo decir, oye, mira, Moisés era un hombre entrenado. De repente se dio cuenta después que sí podía hacerlo. Y como Dios estaba con él, lo ayudó. Se dio cuenta y era un hombre mayor, tenía cierta experiencia, dirigió ejércitos y fue a dirigir el pueblo y a sacarlo. Moisés pudo. Pero yo soy un joven, yo apenas estoy empezando, yo ni siquiera carrera tengo, ni me he formado, ¿verdad? Yo apenas estoy empezando. Ese era Moisés, que es un viejo. A lo mejor los mayores aquí en la iglesia lo pueden hacer, porque los mayores ya están formados y tienen experiencia. Pero yo, que soy un joven, no lo puedo hacer. Porque yo no sé hablar en público delante de la gente mayor. Pablo le decía a Timoteo: ninguno ponga en poco tu juventud. Pero hay otro caso, ¿verdad? Que es el caso de Jeremías. Cuando Jeremías es llamado a hablar por Dios al pueblo de Israel, Jeremías no era un hombre viejo, Jeremías era un muchacho. Era un muchacho de la tribu de Leví que vivía en Anatot, ¿verdad? Se dice a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Donde estaban los levitas de ese lado, vivía ahí y era un muchacho, hijo de otro levita. Si hay un grupo de personas que está perdido hablando cosas que no deben hablar y usted llega y habla la palabra de Dios, eso va a producir un efecto en esa persona. Si esa persona es buena y esa persona está llamada a hacer una acción buena, esa persona entenderá. Y probablemente de una acción torcida que tenía pueda enderezarse y las cosas comiencen a cambiar y a mejorar en ese espacio. Puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que al que entiende, son rectas al que entiende. Hay personas en nuestros grupos de trabajo que quieren hacer las cosas bien. En determinado momento de repente hacen malas acciones, pero quieren hacer las cosas bien. Y a veces necesitan no escuchar al perverso, sino escuchar al Hijo de Dios, al que tiene la palabra de Dios, al que tiene las palabras rectas, las palabras con sabiduría. Cuando nosotros entendemos esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Si nosotros entendemos esto y queremos ser obedientes al Señor, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Una persona decía que la fe es la respuesta que nosotros le damos a Dios. Si Dios te está mostrando un conjunto de situaciones y Dios te está diciendo, mira, esto es así, esto es así, esto es así, ¿me crees? Bueno, la respuesta que tú das y las acciones que tú emprendes es lo que va a demostrar que tienes fe. Porque esa es la respuesta: sí, Señor, yo te creo. Yo voy a caminar, voy a marchar hacia allá y voy a caminar. Y voy a abrir mi boca en el momento que se tenga que abrir. Voy a abrir mi boca cuando haya que hablar. Cuando haya que decir algo, lo voy a decir, Señor. En tu nombre, dame sabiduría y dame inteligencia para hablar la verdad con misericordia y amor, ¿verdad? Pero hablar la verdad, no perder la oportunidad, porque bastantes oportunidades se nos están ofreciendo en estos días. La respuesta
¿verdad? Como decía el salmista, Señor, abre mis labios. Sí, Señor, yo estoy dispuesto. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cada vez que nosotros publiquemos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos haciendo que el nombre de Dios sea engrandecido. Cuando nosotros le contamos a los demás lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que ha hecho desde hace tiempo hasta ahorita, nuestra boca está publicando la alabanza al Señor. Y otras personas dicen, oye, mira, esta persona es diferente. Esta persona está caminando. Esta persona sí tiene a Dios. Hay personas que han estado en un grupo y la persona que empieza a manifestar la palabra de Dios, que empieza a hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, los demás empiezan a observarlo. Vamos a empezar a observar. Y en el tiempo se va viendo cómo Dios va bendiciendo a esa persona y esas personas comienzan a decir, oye, Dios está con esta persona. Dios está con esta persona. Entonces esta persona gana el respeto y cuando empieza a hablar, empieza a ser escuchado. ¿Qué pasa con las vidas de esa gente que empiezan a escuchar la palabra de Dios a través de usted? Tienen una oportunidad de mejorar sus vidas. Tienen una oportunidad primero de alcanzar la salvación. Y segundo, de que sus vidas sean transformadas, no solamente la de él, sino la de todo su entorno familiar. Nosotros a veces vemos amigos que tenemos y, oye, mira mi amigo, ¿cómo está? ¿Qué dificultad tiene? Bueno, usted tiene el remedio en su boca, su corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad?